¿No conocéis a mucha gente que va diciendo por ahí que todo el mundo tiene razón? ¿O que dice que si hay una parte luminosa tiene una parte oscura? Como le dice al patrón del cuarto rayo mal aspectado. En lugar de tomar partido por vivenciar el conflicto en armonía, voy trampeando. Porque claro, no me queda problemas. Hay un conflicto en un sitio. A ver, un problema entre vecinos, un problema que tampoco irse al extranjero, ni guerras ni narices. Cosas muy concretas. ¿Qué solemos hacer? Lo miramos, nos damos la vuelta, decimos que somos muy espirituales, o intentamos ayudar, sí, a emocionalmente vivenciar ese conflicto. Lo que no tenemos que hacer nunca es, a nivel emocional, vivenciarlo. Pero sí que hemos de aportar que nuestro punto de equilibrio, nuestro punto neutro. Eso sería trabajar el cuarto rayo. Vicente nos lo enseñó de la manera muy clara cuando nos explicó el tema de la serena expectación. En el fondo, para los que practicamos Raja Yoga, es esa fase final del Raja Yoga, bueno, no es la final, es la posterior a la meditación, que es la contemplación. Imagino que si meditamos, en un momento determinado hemos tenido una décima de segundo de contemplación, de una quietud, no sé lo que ha pasado, pero qué bien me he encontrado y qué maravilla y qué bien estoy. Eso es contemplación. Pues imaginaos que fuéramos capaces, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, mantener ese equilibrio extremo. No estaríamos interactuando negativamente, no estaríamos echando piedras a la mochila. Así sí que estaríamos manifestando la energía del cuarto rayo. Pero si nos vamos por ahí, escurrimos el bulto o actuamos en contra de, resulta que no estamos trabajando el cuarto rayo, aunque tengamos una mano muy clara para pintar, o una percepción de los colores, una capacidad para mezclar colores maravillosa. No estaremos viviendo eso. Pero sí que estaríamos viviendo ese potencial de equilibrio que esta energía posibilita. Pero solamente cuando vivimos el conflicto y el conflicto no nos da miedo. Investigación de la ciencia, los científicos. Yo tengo que decir romper una lanza a favor de los científicos. Si hay un grupo en la Tierra que tiene amor a la humanidad, es el campo de la ciencia. Todos los hermanos científicos. ¿No le habéis mirado los ojos a los científicos? La paz que algunos tienen. ¿Habéis visto algún premio Nobel de física o de biología o de medicina? La mirada que tiene tan calmada, tan maravillosa, eso es el quinto rayo. Eso es el alma que sale por los ojos. ¿Lo habéis visto o no? ¿Y todos tienen el mismo color de ojos? Todos tienen el mismo perfil, porque meditar, es decir, investigar es meditar, ¿eh? No es sentarse y el on, no. Es estarse horas delante de un microscopio y anotando, por ejemplo, o haciendo otro tipo de cosas, desde los líquenes a los mosquitos que hay en etcétera, etcétera, lo que sea, el campo que sea. Pero eso indica que si hacemos nuestro trabajo de esa manera, investigando, al final tendremos el alma ¿a dónde? En nosotros. Saldrá lo mejor de nosotros. Por eso todas las tradiciones esotéricas del mundo y todas las tradiciones filosóficas, incluso algunas religiones, la parte interna, han hablado de estar completamente atento a lo que hacemos. Completamente atento. ¿Por qué se nos decía de pequeños en la iglesia que había que estar atentos para evitar tentaciones? A ver, ellos lo interpretaban de una manera, pero en el fondo cuando estamos atentos quiere decir que estamos alineados con la conciencia superior, con el alma. Por lo tanto, si estamos continuamente alineados, ¿qué vamos a expresar a través de la mirada y del rostro? La paz, el contacto con el alma. No hay que estar rezando mantras, ni estar invocando ni rodillas ni con las manos juntas. Hay que estar haciendo algo práctico, pero completamente concentrado. ¿Y eso qué da? Da paz. ¿Sabéis por qué? Porque el plexo solar no está funcionando. Solamente funciona la parte más elevada de nuestra conciencia, la mente abstracta. Y cuando esta mente funciona, curiosamente, es la mente concreta, pero cuando llega arriba, trabaja la mente abstracta. Uno se olvida de la personalidad. Vamos a ver, a la gente aquí hay más mujeres que hombres. Imagino que os gusta cocinar. Algunas os gusta cocinar. Os gusta a lo mejor hacer alguna labor. Antes se cosía mucho, se bordaba o se leía. ¿No os parece que cuando estáis haciendo eso, el tiempo no pasa? Ay, ya tengo que hacer lo otro y mira, he estado tanto tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos meditando, caramba. No estamos distraídos, estamos ocupados en algo, no que nos guste tanto, porque eso tiene su valor, pero estamos haciendo algo que ha conseguido anular la personalidad. No existe esa diferenciación, esa dicotomía, solamente existe lo más elevado en ese momento. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos,
centrémonos completamente en ello, porque si no, no neutralizamos la energía inferior, la energía contraria, la otra polaridad. Se trata de trabajar lo superior, no lo inferior. Lo inferior ya lo hemos trabajado bastante. Y además, si nos vamos arriba, automáticamente la planta de abajo se va a ordenar sola. Desde abajo no vamos a ordenar la casa de arriba, pero desde arriba, la planta baja y el sótano se arreglan solos. Esto lo dejo en el aire. Devoción e idealismo. Este rayo lo hemos conocido por la manía que han tenido los seguidores de él de meternos una creencia y muy especialmente en erigirse portavoces de la divinidad. En decirnos abiertamente que tenían un tantán, tenían un oráculo, tenían un teléfono, que hablaban con Dios. Ellos usurpaban el papel del logos y nosotros fuimos tan felices que nos lo creímos. Y todos aquellos que discreparon de esa idea, pues sabemos que todas las religiones de la tierra han tenido la misma respuesta. Tal vez nosotros conozcamos mucho la Inquisición, porque nos tocó vivenciarla a nosotros, la parte católica que salió, también lo que eran los protestantes también tuvieron su Inquisición, y en todas las religiones del mundo no es que haya existido una Inquisición como esta, porque no han existido, pero sí que ha habido, cada vez que ha surgido un grupo divergente, un grupo que iba por otro camino, una de dos, o se le invitó a salir o sencillamente se le aniquiló. Y lo estamos viendo todavía. Los hermanos musulmanes tienen ese problema, pero no nos podemos quejar nosotros, ni criticar, ni cargar las tintas en contra de ellos, porque francamente si te pasáramos la historia del cristianismo, hay para dar, vender y regalar de cosas que se hicieron francamente mal. Pero bueno, lo dejamos ahí. No hemos entendido bien la energía de devoción e idealismo. No la hemos entendido. ¿Sabéis por qué? Porque como trabajamos por debajo del diafragma, el plexo solar no da para más. Y como no da para más, ¿qué ha potenciado? Al básico, al sacro y al plexo. No ha sido capaz, salvo honrosas excepciones, de ascender la energía hacia el corazón. Es la vía mística de investigación, de acercamiento a la divinidad, es el rayo de las religiones organizadas, pero no es el rayo de la religión. ¿El rayo de la religión cuál sería entonces? Si el sexto rayo de devoción y idealismo os digo que no es el de la religión, pero sí es el de las religiones, ¿cuál sería el de la religión? El segundo rayo, amor, sabiduría. A Dios solamente se puede acceder a través del amor, a través del despertar de la conciencia crística que es común para todos los seres humanos, independientemente de si comprenden el significado de la palabra crística, que procede del griego, o entienden que a lo mejor un budista o un musulmán no pueden tenerla porque no siguen a Cristo. No tiene nada que ver eso. El Cristo es una entidad psicológica que está en la jerarquía, es el jefe de la misma, el Bodhisattva, pero él es un cargo jerárquico. Lo importante es que nosotros tengamos dentro un receptáculo donde esa energía se pueda aposentar. Ese receptáculo es el corazón, el centro cardíaco. Pero para responder a ese centro cardíaco superior, que sería el del Bodhisattva, el nuestro debe estar construido. La pregunta que nos podríamos formular, ¿hasta qué punto el amor domina nuestras vidas? Porque muchos pretendemos vivir una vida equilibrada. Últimamente el Feng Shui sabéis que está muy en moda, ¿no? Buscar el equilibrio externo, precisamente para que la energía se canalice mejor, ni más ni menos. Salimos a la calle y vemos cosas que decimos, caramba, ¿cómo está todo, no? Pues bien, si nos adaptamos a esas circunstancias, ¿qué querrá decir? Que estamos potenciando la del cuarto. ¿Por qué la potenciamos? Porque estamos pensando, utilizamos el quinto. ¿Qué más? ¿Por qué anhelamos buscar ese equilibrio? Porque tenemos cierta devoción a un ideal. ¿Sí o no? Trabajamos el sexto. Y si profundizamos en ello, ¿qué estamos construyendo? El amor. Vale, pero si estamos construyendo, porque tenemos un idealismo, utilizamos la mente, Orden. un nuevo orden. Amor. Y si construimos un nuevo orden, ¿qué quiere decir? Que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Veis cómo los rayos son sencillos? ¿Sí o no? Hombre, así sí. Así Claro, claro. Luego cuando nos metamos en las palabras, eso es un tema que es muy complicado, ¿eh? Pero esto es muy sencillo, además no nos va a dar mucho tiempo más. Imaginaos, a ver qué pasa. Si pasa, no pasa. Ahora. Bien, primer rayo, políticos, jefes de gobierno, dirigentes, contacto con el poder. Los dictadores es la parte peor que tienen, evidentemente. Pero hay que decir una cosa, me la habéis oído decir aquí y en otros sitios varias veces. Todos los dirigentes mundiales, empezando por los que tenemos de alcalde, de presidente autonómico,
de presidente de gobierno, de jefe de Estado, aquí y en cualquier parte del mundo, os voy a decir una cosa que a lo mejor os chirría. O tienen una segunda iniciación o tienen una tercera. Y hay algunos en alguna parte que tienen una cuarta. Y diréis, no puede ser. ¿A que sí? ¿A que me lo vais a decir? Por lo menos lo pensamos. Lo pensamos, ¿verdad? Lo pensamos todos, también lo pensaba yo, ¿eh? Y en algunos casos lo sigo pensando, ¿eh? Digo, madre de Dios, bendito, pero ¿cómo puede ser esto? Pues hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros, sin darnos cuenta, no lo entendemos, cuando votamos a alguien, estamos votando a un discípulo. Fijaos en todos, tanto los que son desde este punto hasta este otro punto. Ahora bien, tener una segunda iniciación no quiere decir que el amor domine tu vida. Significa que tienes el campo emocional más o menos resuelto. Pero la prueba total de la hiedra de Lerna, una de las cabezas te está apoderando todavía. Y aquí estamos viendo gente que ha sido cogida por el poder y sobre todo por el dinero, porque el aspecto del dinero últimamente se ven cosas muy divertidas. Curiosamente, hablamos de la segunda iniciación, hablamos nada menos que del cuarto rayo. ¿Por qué no hay armonía? Pues que hay un desequilibrio tremendo. ¿Cómo es posible que te lleves lo que no es tuyo? ¿Cómo es posible que aceptes regalos sabiendo quién eres? Diremos, ¿entonces no puede tener una segunda iniciación? Sí que la tiene. Pero yo no entiendo que la gente pueda tener una iniciación no siendo una persona ni con amor ni con nada. No, la segunda la tienen los magos negros, pero la tercera ya es diferente. Sin embargo, ha habido algún caso de tercera iniciación que acabó desvariando por completo. Es un caso que bueno, otro día hablaremos de ello. Pero lo que es importante es que el hecho de tener una iniciación no indica ni mucho menos que tengamos la papeleta resuelta, de ninguna manera. Entonces, no lo tenemos. Hemos de estar cada día atentos para no dejarnos llevar por la corriente. Pero entonces quiere decir que si esa persona que está en ese poder y tiene esa iniciación, porque todos tenemos esa iniciación o a lo mejor tenemos más. No todo el mundo la tiene, pero yo digo que están en el poder porque si no, no cumplirían el propósito del primer rayo. A ver, que una persona salida de extracción humilde llegue a ser un dirigente mundial indica que es un alma evolucionada. A ver, en este siglo XX hemos tenido casos como Nelson Mandela. Recibió la tercera y la cuarta en la cárcel. Estuvo 27 años. Y hay que agradecer a la divina providencia que salió de la cárcel y salió con amor. No, ese señor sí, pero luego hace No, hemos tenido gente que, bueno, su correligionario, el otro que estaba enfrente, este señor, pues que lo mantuvo en la cárcel hasta que este señor se iluminó la mente. Y hay que decir que Mandela nunca lo criticó al otro. Y eso indica que el segundo rayo hace maravillas. ¿Pero por qué? Porque en lugar de vivir 27 años en la cárcel quejándose, se adaptó al cambio. ¿Qué hizo? Pues vivió la armonía. Y cuando uno vive la armonía, ¿qué pasa? Que la vida cambia. Esto es como la idea que tenemos de que en la antigüedad la gente no era feliz. Porque había esclavitud, pero si es la felicidad la pone uno. Uno puede no tener casi nada o nada y puede estar llorando o puede estar alegre y otro puede tener de todo, no está satisfecho nunca. ¿Qué les pasa a la gente más rica del mundo, que nunca tiene bastante, caramba? Y este que tenemos en nuestro país, que es de los más ricos, nunca está contento, quiere más. Y se va a ir como nos vamos a ir todos, con las manos vacías. Sin embargo, ¿qué sucede? Es el apego a la satisfacción material. Y eso, aunque tengas una segunda iniciación, no te lo quita nadie. Es fruto de tu propia reflexión. Y además, muchas veces te viene esto para que luego te caiga un palo o un piano de grande. Pero claro, el dinero está en el cajón. ¿Qué pasa si me lo llevo? No, que no es tuyo, francamente. Está ahí, no es tuyo, pero es una tentación. Como todavía no está muy aposentado, ¿qué sucede? Que cae. Constructores de puentes, no en el sentido físico, Constructor de puentes es segundo rayo, la enseñanza. ¿Por qué es tan importante este rayo? Allí donde veáis a alguien dispuesto a buscar un punto de encuentro, por un lado hay el cuarto rayo, que es un subrayo del segundo, pero básicamente hay amor, que es el segundo rayo. Toda aquella persona que se declare a favor de la enseñanza esotérica es este rayo, la masonería es este rayo, aunque luego la veremos manifestada en el séptimo, pero todo lo que es la diplomacia, todo eso es amor. Amor no quiere decir abrazarse a la gente y darle besos. Vamos a ver, que quede claro. Eso es en la cultura occidental, porque en la oriental lo de abrazarse y los besos no lo ven bien. Porque bueno, tienen un concepto de las esencias muy diferente y esto no nos debe de extrañar para nada.
Los orientales no se les puede ni tocar, una reverencia y punto. Los musulmanes no le dan la mano a una mujer que no sea musulmana. Lo hemos visto en ciertas presentaciones diplomáticas que son un poco curiosas, ¿no? Es decir, caramba, adáptate, no se adaptan. Pero tengamos en cuenta que esa capacidad de tender puentes, de acortar distancias donde hay separatividad, es propio de almas muy elevadas. Voy a trasladar ese concepto a nuestra querida España. ¿Dónde están los seres que tienen segundo rayo? Brillan por su ausencia, ¿verdad que no están? Porque si no, el conflicto que tenemos nosotros aquí y con el resto del país, yo hubiera habido un alma poderosa, unas cuantas me han dicho, no, vamos a ponernos de acuerdo. No te recibo, no te recibo, no te recibo, no te recibo. Tanto por uno como por el otro. Pero, ¿dónde está el amor? Hay que decir una cosa, el sexto rayo es un subrayo del segundo, pero aquí hemos tenido un conflicto muy grande históricamente con el tema del amor. En España se ha entendido el amor como la imposición de mi voluntad sobre la tuya. Tú aceptas y entonces hay amor. Eso es mentira. Eso es el germen de un conflicto que saldrá en el futuro. Por eso nunca hemos plasmado amor. ¿Cómo acabamos con nuestras colonias? Los ingleses tienen un concepto del amor diferente. Nosotros no. Pero bueno, es un tema que tocaremos más adelante. La mente abstracta, los pensadores, los filósofos, todos economistas, medios de comunicación y el arquetipo de Dios en la máquina. ¿Os llama la atención las máquinas, los ordenadores, los grandes transatlánticos, los ferrocarriles, los satélites, los tanques, los destructores navales? ¿Os llama la atención todo eso? Con curiosidad, ¿ves? Una Thermomix, por ejemplo, un frigorífico, un microondas, una cafetera. ¿Os llama la atención esto? Sí. ¿Verdad que nos han hecho la vida muy fácil? Revolucionario, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿No os quedáis maravillados cuando veis un transatlántico de eso de 300 metros con 7.000 personas? Digamos, ¡ole! ¿No os parece maravilloso que ese avión tan grande se levante con 500 toneladas? Y dios, caramba, que hay aquí. El concepto de Dios en la máquina. Es el rayo de los creadores. Creadores con la materia. Por eso es el rayo de la economía, porque la economía, el dinero, es energía concretizada del tercer rayo. Yo esto os lo pongo arquetípicamente, voy mezclando muchas cosas, porque lo que no quiero hacer es soltar la perorata tradicional, primer rayo, bla, bla, bla. No, todo está interrelacionado. Entonces, esa capacidad que tenemos de asombrarnos delante de un ordenador, ¿no os parece que estas máquinas detectan, tan pequeñitas, detectan nuestro estado anímico y a veces no funcionan, a veces funcionan? ¿Verdad que sí? Pues quiere decir que hay algo dentro. ¿Qué le pasa a cuando se altera la electricidad, el paso de la corriente, se generan unos campos magnéticos que a nivel etérico interactúan con las personas que están a su alrededor? Por eso hay tanta gente que tiene inhibidores de frecuencia en su casa, desconecta los aparatos eléctricos porque afecta mucho al sueño y a la propia salud a la larga. Pero como estamos trabajando bajo la orden del señor Urano, nos tenemos que adaptar a las circunstancias adversas para generar vehículos que puedan responder a las propias energías que van a venir. En lugar de apartarnos de la radiación, ¿qué tendremos que hacer? Vivir en ella. No estamos continuamente bombardeados por ondas ahora, microondas, teléfonos móviles, satélites, energías que vienen de las constelaciones, que nos están bombardeando continuamente. Nos quejamos. ¿Sabéis por qué no nos quejamos? Porque no las vemos. ¿Quién ha visto los rayos venir de una constelación determinada? ¿Verdad que no lo hemos visto? Sin embargo, están ahí. No vemos las ondas de las microondas de los móviles y están continuamente bombardeándonos. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Adaptémonos y reivindiquemos el papel de Dios en la máquina. Tenemos la capacidad de inventar. ¿Por qué hacemos cosas tan grandes? ¿Sabéis por un momento lo que supuso crear la máquina de vapor? Aquellos complejos fabriles donde trabajaban miles de trabajadores, que aparece la máquina de vapor y se simplifican los procesos. Aquel ingenio, aquella máquina tan grande que se alimentaba de carbón, aquellas chimeneas que se movían las poleas cientos de metros, kilómetros y kilómetros, y salían luego las piezas de tela hechas. ¿Os acordáis de esto? ¿Lo habéis visto en el cine, en documentales? Pues eso fue un cambio tremendo, tremendo. Empieza en el siglo XVIII, el señor Watt con la máquina de vapor, en el siglo XX el señor Stephenson con el tema del ferrocarril, y todavía no ha parado, pero en el siglo XIX aparecen otros. La electricidad ya se conocía, pero se pudo llevar a las casas en forma de ¿qué?
de bombilla. Precisamente un señor que era estudiante de teosofía, el señor Edison. Pero la fama se la ha llevado el otro, pero en realidad tanto el teléfono como esto es de Tesla, no es de él. Pero bueno, es un tema que no creo que a Tesla le preocupe demasiado, esté donde esté, que se haya llevado la patente, por tanto le da esto. Pero estos grandes científicos, estos grandes discípulos, aportaron a la humanidad algo para hacer la vida mucho más cómoda. ¿Y por qué se empezó por los grandes complejos fabriles? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué se utilizó la máquina de vapor en las grandes fábricas? En las colonias textiles se utilizaba el agua, en otras se utilizaba el carbón para alimentar las máquinas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el trabajo en una colonia, en una gran fábrica, entre seres humanos, ¿qué creéis que desarrollaba? La autoconciencia. El trabajo es el tercer rayo. Es el mundo del capital y del trabajo. Por eso, no debería haber en la Tierra conflicto entre capital y trabajo. Debería haber una correcta colaboración para cumplir con el propósito divino. Y llevamos desde la Revolución Industrial, pues calculad, casi cerca de 200 años tirándonos los trapos a la cabeza. Que el obrero piensa que el capitalista es esto y el capitalista piensa que el otro es un gandul, ¿no? Sin embargo, hay que decir que detrás de los grandes empresarios del mundo hay almas muy avanzadas, algunas procedentes de la cadena lunar, porque trabajan la materia de manera excelente. Y los demás nos ponemos a comprar algo y resulta que nos engañan, o nos dan gato por liebre, o nos fracasa el negocio, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? La edad del alma. Almas de tercer rayo que son muy diferentes a las de segundo rayo. Muy, y sobre todo las de sexto. De cuarto ahora mismo no hay en la Tierra. Religiones organizadas, los idealismos, también los fanatismos. ¿No os parece? ¿El sexto rayo tiene mucho que ver con los fanatismos? Religiones organizadas, idealismos y también fanatismos. Y el nuevo orden mundial. ¿Entendemos un poco lo que es el nuevo orden mundial? De verdad, lo digo de verdad, ¿Qué creemos que va a pasar? Esa idea que yo escuché en los años 70, de que todo iba a ser flores y violas y todos felices cantando, fumando marihuana, en plan el musical Hair, ¿creéis que esto va a ser así? No. Si el primer decanato de Acuario es Saturno, y Saturno es cumplir la ley o sí, y el segundo será Mercurio y el tercero será Venus, cuando acabe, el pensar correctamente, es decir, acercarnos al alma a través de la investigación, ¿creéis que vamos a tener al principio, si estamos teniendo lo que no hemos hecho bien, nos parece? Si somos un poco listos, cuando nos veamos las noticias, esto que está viendo que cada día se ahoga gente que sale de Siria, eso empezó hace 100 años. Con la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano, el protectorado británico y el francés. Ahí iniciaron el problema que 100 años después el señor Saturno dijo esto hay que solucionarlo. ¿Y qué estamos haciendo? Dejando que se ahoguen, ¿no? Que entren en nuestro país, los sableamos. Cuando le hayamos gastado todo lo que han traído, ¿qué hacemos con ellos? Compa de concentración, cámara de gas. Fijaos cómo se repite, Se repiten arquetipos. ¿Qué quiere decir? Que no hay amor y que no hacemos las cosas bien porque no nos da la gana. Porque si las hiciéramos bien, ¿qué pasaría? Perderíamos el prestigio, ¿no?, que tenemos cada país, como países, ¿sí o no? ¿Sabéis por qué viene esta gente a Europa? Para que despertemos los europeos el corazón. Ni más ni menos. ¿Y por qué se ahogan en el agua? ¿Lo habéis parado a pensar un poco? En las emociones. En el mundo emocional que tanto miedo nos da a nosotros. Y luego nos ponemos a llorar cuando vemos un niño en una playa, unos zapatos, ya las lágrimas, bueno, esto es como, bueno, no merece la pena ni tocarlo. Pero ¿por qué tenemos esa parte todavía? Porque no vivenciamos el conflicto en armonía. Tenemos miedo, le damos la espalda al conflicto. Le damos la espalda a la guerra. La guerra es el actual mundo, que está lleno de sinsabores, de desgracias. ¿Por qué no mantenemos la calma interna y apostamos por la parte más elevada nuestra? Hay una parte del karma que no nos corresponde a nosotros, para nada, pero sí nos corresponden los efectos. Solucionar los efectos, mitigarlos, pero combatir el karma jamás, 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 jamás. Eso se encargan otros. Nosotros es poner la luz, poner amor, poner una actividad inteligente, poner comprensión, comida si es necesario, teniendo en cuenta que a la gente hay que darle lo necesario para que trabaje y se gane el sustento.
no tenerlas subsidiadas. Es el gran error de la socialdemocracia. El grandísimo error. Que tú llegues a una edad y dejes el trabajo porque ya has trabajado bastante, me parece muy bien, pero que a los 20 años te tengan subsidiado como los suburbios de Manchester, Birmingham, Bristol, etcétera, etcétera, no tiene sentido. O en París, o en Berlín, no tiene sentido. Estamos generando ¿qué? Conflicto, porque esta gente no puede sacar lo mejor de sí mismo, pero nos da mucho miedo que compartir el trabajo. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay segundo rayo. ¿Cómo vamos a construir el mundo nuevo del séptimo si el segundo no está pleno? Porque hemos utilizado un orden correlativo, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Continúo? Ya tendríamos que acabar, porque no vamos a acabar todo por eso. Aquí os lo pongo desde la perspectiva de la voluntad, porque los rayos en el fondo son la manifestación del propósito divino. Aunque esto tendría que ser de otra manera, porque si el globo solar está manifestando el segundo rayo, todos los 7 rayos son subrayos de cuál? Del segundo, ¿no? Pero voy a reivindicar el primer aspecto. ¿Por qué? Porque es el más elevado y al cual inevitablemente nos tenemos que encaminar, ¿eh? Esto lo digo, aunque todavía a nivel de personalidad nos cuesta entender qué es ni más ni menos la voluntad. La voluntad al bien la desconocemos por completo. La desconocemos. La voluntad de amar, la voluntad de trabajar con la materia, de anhelar la armonía, de investigar, de acercarse a la divinidad, de manifestar el propósito divino a través del ritualismo mágico. El ritualismo mágico no os penséis que voy a poner 4 velas, voy a poner una túnica y voy a invocar. No, es hacer las cosas correctamente. Por lo tanto, entre el 7 y el 4, ¿verdad que hay algo interesante? ¿Verdad que hay relación? Si se hacen las cosas ordenadas, ¿qué se está haciendo? El cuarto no, pero se está construyendo algo nuevo. ¿Veis cómo el cuarto está en el medio por alguna razón? Porque si no, los 3 de arriba, que son los rayos de aspecto, no se pueden manifestar en los 4 subsidiarios que son de atributo. Por eso en el punto neutro está el 4. ¿Dónde está el corazón? En la mitad del camino, ¿verdad? Volvemos al 4. El Agni Yoga, el 4. Mercurio, el 4. ¿Qué dice en una carta astral ortodoxa? Mercurio, ¿cómo pienso, verdad? No, ¿cómo amo? ¿Cómo amo? No, ¿cómo pienso? ¿Cómo pienso? Venus es ¿cómo amo? Aunque esotéricamente tiene otra connotación. ¿Cómo pienso, verdad? Se dice que alguien que habla mucho, etcétera, etcétera, tiene un mercurio ahí muy grande, ¿no? Tiene facilidad de palabra. Bueno, porque hay armonía. Si no hubiera armonía aquí, yo no podría hablar en este momento. ¿Ves cómo la energía es plena interactuación? Hay una conciencia interactiva entre nosotros y la energía. ¿Lo descubrís o no? Yo lo que quiero que quede en esta primera clase es que esas estrellas que canalizan la energía, que la proyectan, que no las conocemos, solamente Aldebarán, pero sobre todo los planetas que sí conocemos, que los veáis como seres vivos que están evolucionando, no como una pelota que está ahí y da vueltas y vueltas, no, es un ser que tiene emanaciones y nosotros, etéricamente, aunque no nos guste, estamos conectados a él, porque estamos conectados como humanidad, estamos conectados como planeta y el logos planetario con el resto de sus compañeros y todos ellos con el logo solar y a su vez con el resto de constelaciones, sistemas solares, etcétera, etcétera. Lo dejamos aquí, en esta, queda más cosa, ¿eh? Pero si entramos en materia de esto ya nos vamos a alargar demasiado. ¿Hacemos un silencio? ¿Tenéis preguntas o qué? Venga, 5 minutos para una pregunta, va. Eso que comentaste al principio del sol, del color índigo, entonces cuando los astronautas salen fuera de la Tierra, ¿lo ven no. de color? Lo ven anaranjado como nosotros. Es la visión etérica. La visión etérica. Pero cuando refriegan los ojos y veas al sol, le ves en el centro. Claro. Sí, en el centro oscuro. Y en el fondo, a la larga, a lo mejor llegamos a ver un punto central dentro del sol. Un punto central. En el fondo, si se mira bien, son 3. Sí. ¿Cómo en el fondo? Si se mira bien, son 3. Son 3. Sí. Pero del centro 3 es blanco. 3 esferas, son 3 esferas. Sí. Lo que pasa es que están alineadas y nosotros vemos la más densa. Pero esto es un tema que, bueno, que está ahí, ¿no? Sí. Tampoco es demasiado Son importante. 3 soles, es decir. Juntos, sí, claro, Sí, están a sí, diferentes 3 capas, niveles. ¿no? Quiero decir, Nosotros sí, 3 capas. Nosotros vemos vale. la parte más densa, pero que ya va bien que la veamos, no hay ningún problema.
Que algún día se produce la magia de poder contemplarlo, bien, si no se produce la magia de poder, no pasa nada. No creéis que vamos a saber más ni ser más espirituales, nada por el estilo, todo lo contrario. ¿Hacemos un silencio? ¿Separamos? Que la luz, el amor,